Bienvenidos a una nueva actividad del capítulo del American College of Surgeons en Uruguay. En el día de hoy hablaremos del manejo de los pólipos planos de extensión lateral o LST. Mi nombre es Iván Tronchaski, cirujano coloproctólogo del Hospital de Clínicas de la Clínica Quirúrgica F. Con respecto a la importancia de estos pólipos, son pólipos que generan dificultades en las decisiones terapéuticas y que son de importancia el saber algunas características, lo mismo para la toma. Entonces, debemos tener en claro algunas definiciones y características de estos pólipos. Primero, definir lo que es un pólipo plano, que es aquel pólipo que endoscópicamente se define como una lesión no exofítica que es plana o deprimida, cuya altura máxima de 2,5 milímetros es menor a la mitad del diámetro. Esta es la definición de pólipo plano. Pero cuando hablamos de pólipo LST, cuando este pólipo se extiende en más de 1 centímetro. Estos pólipos, los LST, presentan algunas características. Unas muy importantes son que tienen un alto índice de apostosis celular y una baja proliferación en capas profundas. ¿Qué es lo que determina que estos pólipos se propagan lateralmente, pero tienen una poca frecuencia de invasión en profundidad, asimismo, cuando incluso se transforman en adenocarcinoma, lo que es importante a la hora de determinar resección quirúrgica o resección endoscópica, acompañado de otras características que veremos un poco más adelante. En general, estos pólipos predominan sobre el colon derecho, y una característica para su diagnóstico es que si se realiza una endoscopia convencional, la valoración completa de los mismos no es la adecuada. Es por eso que se necesita la cromoendoscopia digital, ya que valora algunas otras características, como por ejemplo el patrón de Kudo. Y además el tratamiento endoscópico es más demandante por su relación con la pared intestinal y porque sus bordes son más de difícil delimitación. Estos pólipos podrán ser del tipo velloso, tubulovilloso, cerrados, pero por ejemplo los pólipos que se encuentran en el recto en general no presentan síntomas, salvo en casos muy raros en que pueden constituir lo que se denomina el síndrome de McKittrick-Willow, que es aquellos pacientes que se presentan con una diarrea crónica, deshidratación y alteración hidroelectrolítica, producto de la secreción del pólipo velloso a través de sus gleras, que genera una pérdida hidroelectrolítica muy importante. Un elemento importante a tener en cuenta para valorar los riesgos de estos tipos de pólipos es la clasificación endoscópica. Se divide en dos grandes grupos, que son el granular y el no granular. A la vez el granular podrá ser homogéneo o mixto nodular, y el no granular, plano elevado o pseudodeprimido. Entonces, cuando el endoscopista nos informará de qué tipo de patrón CUDO tiene, a mayor patrón, mayor riesgo de adenocarcinoma, si tiene o no algún tipo de presencia de nódulo dominante, que también le aumenta el riesgo de adenocarcinoma, si impresiona que es velloso, y asimismo el tamaño. Todos los elementos que en sí aumentan el riesgo de adenocarcinoma. Por eso en el contexto general de esta clasificación de granular no granular, vemos que la incidencia de adenocarcinoma aumenta desde granular homogéneo al no granular pseudodeprimido. Esto es importante a la hora de tener en cuenta todos estos elementos para definir cuál es el tratamiento más adecuado en cada paciente. Por lo tanto, las opciones de tratamiento que deberá tener en cuenta el cirujano y el endoscopista van desde una terapéutica menos invasiva, como es la endoscopía, donde se destaca la mucosectomía o la disección endoscópica de la submucosa, que en general se utiliza en tumores, en pólipos grandes, no granulares. ¿Por qué? Por la sospecha de transformación. Entonces es importante lograr tener una submucosa para valorar si existe invasión y en ese caso valorar el riesgo de metástasis linfática. Por otro lado está la opción quirúrgica, que se da generalmente en pólipos que no se pueden realizar una resección endoscópica, o cuando hay una alta sospecha de cáncer altamente invasivo, o también si el paciente
prefiere esta técnica. Luego podemos encontrar lo que puede ser el tratamiento combinado, cuando algunas veces el endoscopista nos puede plantear que el pólipo se encuentra en una topografía dificultosa o es grande y tiene miedo el endoscopista a realizar una perforación. En ese caso se puede hacer un tratamiento combinado, hacer en bloque la endoscopía bajo visión directa laparoscópica y en el caso que hubiese una perforación, realizar la sutura en el mismo momento. A partir de ahora vamos a evaluar dos casos clínicos donde intentaremos utilizar todos estos elementos anteriormente mencionados. El primer caso clínico es de un paciente de 75 años, hipertenso, que como antecedente tiene una laparotomía previa por una esplenectomía hace 30 años, con un buen performance status, y que es enviado a la policlínica luego de habérsele resecado un pólipo LST hace 6 meses y que en la nueva colonoscopia de control reaparece el mismo pólipo en la misma situación. El pólipo en cuestión, que se encuentra cercano a la válvula ileocecal, se había resecado y se había quemado el remanente con argón. Este es un paciente real que vimos en la policlínica de la Española. Era un pólipo LST de 10 a 15 milímetros, de tipo granular homogéneo, con un patrón tipo CUDO1 y que era túbulo velloso con una displasia de alto grado. El paciente viene a la policlínica ya que encuentra dudas en cómo seguir adelante con su tratamiento, ya que le habían realizado una endoscopía primero hace 6 meses, como habíamos dicho, y luego a los 6 meses nuevamente reaparece el pólipo. Y entonces se discute con el paciente y se ven las características a tener en cuenta. Un pólipo de 10 a 15 milímetros, o sea que es menor de 2 centímetros. Túbulo velloso, estos dos elementos que no son los de mayor riesgo, ya que es menor de 2 centímetros, no es velloso, con un patrón tipo 1, que a mayor patrón, que van de 1 a 5, a mayor patrón, más riesgo de adenocarcinoma, y granular, que como vimos, también asociado a un menor riesgo de adenocarcinoma. Entonces, ante todos estos elementos, se discute con el paciente las opciones terapéuticas para ver los riesgos y beneficios. Debido a eso, se realiza una tabla comparativa de los pros y contras tanto de la cirugía como de la endoscopia. Con respecto a los elementos a favor de la cirugía, claramente genera una resección definitiva y permite el estudio completo de la pieza, evitando así la necesidad de nuevas resecciones. En contra, podríamos hablar de la mortalidad de todo acto quirúrgico, recordando que entre un 4 y 6% tiene la cirugía de colon derecho, la cual aumenta en cirugías en otro sector del intestino grueso. Que si el paciente no presenta la pieza final un adenocarcinoma, el tratamiento podríamos considerarlo excesivo. Que el paciente deberá mantener un seguimiento con colonoscopía, ya que al tener un pólipo y o eventualmente cáncer deberá seguir seguimiento con colonoscopía. Que ante la cirugía la edad biológica aparece. Y lo otro es el riesgo de muerte por otras causas, porque hay que poder explicar que si tenemos un pólipo con un bajo riesgo de malignidad, el paciente con determinada edad, no en un paciente joven, sino en un paciente añoso, la probabilidad de morir de otras causas aumenta exponencialmente. Con respecto a la endoscopía, bueno, permite un adecuado seguimiento, si se tiene un centro donde se puede hacer. Si aparecen alteraciones, esto se identificará en forma temprana, es un procedimiento ambulatorio, tiene una baja morbilidad. Y en general los hallazgos que muestra la endoscopía hablan de un potencial de maligno bajo. En contra, es que no logra evaluar en forma completa la pieza principalmente si el pólipo es grande, ya que hay que resecarla en trozos, y por lo tanto puede ser necesaria una cirugía, tanto por una resección incompleta o que queden dudas, o tras un resultado que muestre un adenocarcinoma invasivo que requiera un procedimiento mayor. Finalmente, el paciente opta en conjunto con el equipo por un tratamiento de seguimiento endoscópico. Y debemos decir que este paciente ya ha tenido más de 3 endoscopías con un control satisfactorio. Para el caso 2 traemos un paciente también visto en este caso en el Hospital de Clínicas,
de 73 años, exalcoholista y tabaquista, que consulta la emergencia por un cuadro de diarrea de 6 meses de evolución, de 4 a 6 veces al día, de escaso volumen y con gleras, sin pojos ni tenesmos, que se presenta en la emergencia con un cuadro de deshidratación, con alteración hidroelectrolítica, hipopotasemia, hipocloremia, hiponatremia y falla renal, y que al tacto rectal se le encuentra una mucosa que impresiona granular, que ocupa toda la circunferencia desde el borde de la margen anal y que se extiende más allá de los 8 centímetros proximal y que al guante presenta una abundante secreción de moco. Luego que se ingresado el paciente y mejorado su situación clínica, se le hace una endoscopía, la cual presenta un pólipo LST de tipo granular no homogéneo, que ocupaba desde la margen anal hasta los 18 centímetros de forma circunferencial y continua. La cromoendoscopía digital muestra un patrón cerebroide tipo 4 y la biopsia da un adenoma velloso. Aquí se observan fotografías del pólipo, viéndose que existe un nódulo dominante en la fotografía B. ¿Qué se debe tener en cuenta en este paciente? Bueno, tiene algunas diferencias con el caso anterior. Principalmente lo que se refiere a su riesgo de malignidad. Tiene un riesgo de malignidad aumentado. Tiene nódulo dominante sobre un pólipo no granular, velloso y un pólipo gigante. Todos elementos que nos hacen pensar que en esta pieza puede existir un adenocarcinoma subyacente. Por otro lado, aparte el paciente presenta un síndrome de Michelin-Willow, lo cual genera un riesgo de vida importante. Entonces, en este paciente, obviamente, por el tamaño del pólipo, la posibilidad de realizar una disección endoscópica no es posible. Y por el riesgo importante que tiene de malignidad, sumado a esta incapacidad de resección endoscópica más su síndrome de Michelin-Willow, es que se decide pasar a una opción quirúrgica. Este paciente presentaba como característica que le gustaba mucho andar en bicicleta, por lo tanto, él nos refería que no quería tener un estoma definitivo, ya que le complicaría una actividad que para él era muy importante. Por lo tanto, se decide realizar una resección con técnica de pull-through con una anastomosis colonal tardía, explicándole al paciente los riesgos de la cirugía y de las complicaciones futuras, ya que sabemos que las anatomosis colonales se asocian con altas tasas de deposiciones y que un alto porcentaje, alguna literatura habla de hasta un 40% de pacientes que solicitan luego una colostomía definitiva en la evolución. Con respecto a la técnica quirúrgica, esta había caído en desuso durante mucho tiempo, del año aproximadamente del año 1950, entre los 50 y 60, había caído en desuso con la aparición de la amputación y con la aparición de la anastomosis colonal clásica. En los últimos años ha tenido un resurgimiento y incluye 2 operaciones separadas entre sí entre 6 y 10 días. El primer paso, la primera cirugía incluye 2 pasos. Un primer paso abdominal que constituye lo que es el paso laparoscópico de toda resección ultra baja de recto, donde es sumamente importante el movilizar el ángulo esplénico y todo el colon izquierdo, ya que es necesario que llegue con holgura y que pueda salir a través del ano. En el caso de que el paciente no tenga un colon lo suficientemente largo, este procedimiento no podría realizarse. El segundo paso es, luego que se ha movilizado el colon y se ha logrado una disección hasta el plano de los elevadores, se pasa a un equipo de abordaje con abordaje perineal, donde se hace una apertura por encima de la línea dentada
hacia el espacio intraepiteliano y se realiza la extracción completa de la pieza, como se ve en la primera foto. Luego, como se ve en la segunda foto, se secciona la pieza, o sea, el tumor o pólipo, quedando un sector de sigmoide hacia afuera, el cual se fija con 4 puntos a nivel de la línea dentada. En la última foto mostramos el pólipo que generaba la patología del paciente. A la semana se realiza la segunda operación, donde se ve en la primera foto se realiza la sección del sigmoide exteriorizado y luego se procede a la realización de la anastomosis colonal. ¿Cuáles serían las ventajas de esta técnica? Bueno, en primer lugar, no se realiza una iliostomía, ya que lo que se está generando inicialmente es una anastomosis natural, por así decirlo, por lo que el riesgo también teórico de falla de sutura sería menor, pero eso está todavía en estudio. Lo que sí, aunque inicialmente el costo impresionaría superior, ya que se realizan 2 actos quirúrgicos, a largo plazo es menor, ya que el paciente y el sistema de salud no necesitará gastar dinero en bolsas, aros, cremas o enfermería. La morbilidad ha sido similar y entonces parecería que como una técnica útil para pacientes que no desean estoma o aquellos en que la anastomosis colonal clásica podría presentar dificultades en su realización. Como mensaje final, entonces, los pólipos LST requieren de una comunicación adecuada entre endoscopista y cirujano, y así como con el paciente, para valorar las opciones terapéuticas y en especial tomando en cuenta las características del pólipo y el riesgo de transformación.